Para este tema tan importante. Le damos las gracias a nuestro fondo financiador, a Pfizer y a PTC, por hacer posible todo este año de webinars de grandes retos por estar en pandemia, pero que hemos logrado estar conectados todas las semanas con temas muy importantes para todos. Así que esperamos poder seguir contando con la presencia de este apoyo en los años que vienen. Queremos contarles además que les vamos a mandar un regalo muy especial para compartir con sus pacientes, así que espero que lo reciban con muchísimo agrado porque hemos trabajado muy duro para tenerlo. Doctor Torres, bienvenido, la audiencia es suya, me encanta que estés con el ánimo y dando conferencia parado. De pie, pues porque ya estamos preparándonos para volver a la virtualidad y yo creo que este anquilose de estar sentados todo el tiempo nos va a costar trabajo. Entonces, pues bienvenido y gracias por estar acá. Mariaí, hola a todos. Yo sé que ya todos con ganas de vernos. Además, muchas gracias por esa presentación. Sí, ya ha parado. De hecho, yo pensé que iba a ser presencial, entonces ya me había puesto el pantalón porque todas las demás las he dado en pantalones. No, mentiras. Aquí, yo sí creo que yo ya me aburrí de dar conferencias sentado, entonces me inventé aquí en mi casa cómo hacerle ahí para todavía un poquito artesanalmente hacerlo. Pero sí, yo creo que es muy importante en COVID que hablemos no solamente de lo que está pasando. Por favor, siéntanse libres de hacer todas las preguntas en todo aspecto. Sé que todos los pediatras hemos tenido muchísimas incertidumbres con la vacunación en Colombia, cómo va en el mundo. Y yo le pedí a María Isabel unos minuticos al final, porque yo quiero ilustrarlo sobre Omicron. Hay muchos temas, o sea, créanme que los últimos 3 días se ha sido de estudio continuo, cosas que se están divulgando, que se están publicando algunas y que estoy seguro que muchos de ustedes pueden que no hayan visto y yo quiero ponerlos al día sobre eso y vamos a estar haciendo algunas cosas en las redes sociales con Omicron para que estemos al día con un tema como ese. Así que voy a compartir pantalla, me avisan si está todo bien. A ver, voy a borrar acá para ver bien. ¿Listo? ¿Me ven? Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, Perfecto. entonces muy bien. Esta charla se llama Vacunación contra SARS-CoV-2 en niños, de la eficacia, tenemos claro qué es eso, a la efectividad en época de variantes virales. Y la puse así hace como un mes porque, claro, la vengo cambiando casi que diariamente, pero la puse en época de variantes virales porque hablábamos mucho de Delta. Pero ahorita toca hablar de Omicron. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Trabajo con una serie de organizaciones, instituciones, en todo este tema académico, pero no tengo ninguna vinculación laboral ni con los productores de medicamentos, vacunas o pruebas diagnósticas que hablaremos en el día de hoy. Eso sí, siempre dejo esto claro y particularmente para esta es más claro todavía. Autonomía en la información científica, eso es un requisito para una conferencia, o sea, nadie me puede decir que tenga que decir o no. Independencia de opinión, pues obvio, y creo que aquí todos la tenemos, y me parece muy importante para la parte de preguntas y todo, podemos hablar lo que queramos, y libertad de expresión, por supuesto. ¿Por qué es necesario vacunar a niños contra el COVID? Y esas se las tengo ahí para que le tome la foto, porque los pacientes preguntan eso, doctor, ¿por qué? Si es que yo he leído que de pronto ni siquiera es necesario meterse en tantos líos. El COVID es una enfermedad infantil de importancia creciente. Esa es una razón, sin duda, que creo que ahora podemos ampliar. Hay un impacto sobre la transmisión de la enfermedad no solo entre niños, sino entre niños y adultos y niños. El COVID es una enfermedad inmunoprevenible, o sea, dentro de las EPVs que hemos hablado siempre ya hay que poner COVID y tal vez la más importante en este momento. Las vacunas estudiadas han sido encontradas seguras y con un índice de riesgo-beneficio favorable, sin duda. Impacto de la prevención sobre la reanudación de las actividades escolares, sociales, extracurriculares. Creo que todos ustedes han sido líderes a través de su trabajo para hablarle a los pacientes. Entonces, voy a comenzar con la razón 1 y 2. El COVID es una enfermedad infantil de creciente importancia y la transmisión es importante. ¿Por qué es de creciente importancia? Porque hay números de casos, hay hospitalizaciones, hay severidad y muerte y vamos a mirarlo en otras partes y en Colombia. También hay sintomatología variable y hay dificultades diagnósticas. Los niños no son iguales a los adultos en los síntomas clínicos. Se pueden parecer, pero no son iguales.
Una tercera parte de los pacientes que se nos complican no tienen condiciones subyacentes, que eso es bien importante en los niños. Y el impacto del PIMS, TS o MISC o es SIMSTAC o MICC, como lo quieran llamar, respuesta o síndrome inflamatorio sistémico es importante. El impacto del long COVID, que también ahora se llama PASC, por siglas en inglés de post-acute, secuela, o sea, como la condición de secuelas posagudas, y finalmente el impacto de los niños como transmisores. Miremos cada una de esas cosas. Esto en los Estados Unidos, y estoy tratando de ser lo más actualizado posible. Si miran abajo, esto es diciembre 2, esto se actualiza cada semana, y en esa página que ven ahí, pueden entrar y estarlo mirando, es buenísimo. Este es el reporte del 2 de diciembre, o sea, de hace una semana. Y entonces los casos acumulados en menores de 18 años allá pasan de los 7 millones, que son el 17% de los casos, de todos los casos de los Estados Unidos. Entonces ahora estamos hablando de una enfermedad que el 17% de los casos son niños. Y si miramos hacia la derecha de la diapositiva, acá sí se señala, no sé si se señale, 22.4 en las últimas semanas, que llegó a ser 27% hace como 3 semanas. Así que estamos hablando de una enfermedad en que al menos la quinta parte de los casos son menores de 18 años. Una pandemia que tenga ese impacto, pues creo que es importante. La incidencia es 9.300 por 100.000 en niños. Ahora compararemos con Colombia. Y si miro solo 5 a 11 años, porque estoy mirando lo que está aprobado en la mayoría de países del mundo para vacunar, es claro que tienen menor probabilidad de infectarse que los adultos, y los niños más pequeños también. Sin embargo, están en riesgo de enfermedad severa, y al menos en los Estados Unidos ha habido 94 muertes en niños de 5 a 11 años. Ahorita miraremos las de Colombia. El síndrome multiinflamatorio sistémico es más frecuente en esta edad, 5 a 11 años, y hay importancia también del post-COVID. Pero además, este grupo es particularmente importante en la transmisión secundaria hacia familiares y contactos escolares. Y comienzo aquí a presentar datos de Pablo Vázquez, que apreciamos mucho, que nos tiene actualizado cada ratico sobre estos temas. Así que Pablo publicó ahorita el 4 de diciembre la última actualización, y solamente ustedes conocen bien lo que publica Pablo. Aquí tengo casos totales pediátricos y abajo tengo los hospitalizados. Tenemos en Colombia, pues confirmados, 450.000 casos más o menos. Hospitalizados 8.500. UCI, 1.500 niños, 1.500 niños UCI. Yo creo que si nos citamos hace 2 años y nos hablan de 1.500 niños UCI en una enfermedad infecciosa, pues sabríamos que es dramático. Fallecidos, 604, aunque atribuibles directamente a COVID, 260. Buena parte de esos no atribuibles pueden ser COVID, y también está la mortalidad no diagnosticada, pero quedémonos con los 260 que están atribuidos directamente. Y aquí podemos ver los casos UCI, los casos fallecidos, y también vemos por departamento. Obviamente en Bogotá es donde más tenemos, pero también hay muchos departamentos en que la mortalidad, particularmente la atribuible, que es la moradita, pues se ve que es muy importante. Así que en Bogotá pasamos de los 128, 130 niños muertos. Y aquí lo que estamos viendo es la diferencia por edad, género y desenlace. Entonces vemos, por ejemplo, los menores de 30 días acá. 1.700 casos. Entre 1 y 3 meses, 4.200. De 4 a 6 meses, 4.100. Ahorita lo vamos a mirar en una tabla, pero veamos debajo de un año este número importante con el desenlace que ellos han tenido, unos femeninos, otros masculinos, y vamos a mirarlo aquí en desenlaces. Entonces, aquí estamos viendo la tabla, y en esta tabla yo he puesto los casos en la primera columna, aquí lo vemos, y en esta de acá las muertes. Así que lo que estamos viendo acá son el número de casos, 450.000 con 260 muertes. La letalidad total es 0.06%, pero podemos ver, por ejemplo, en niños de 1 a 11 meses que la letalidad fue casi 0.5%. O sea, 5 niños por 1.000 ha sido la letalidad entre 1 y 11 meses, que también es importante en estos casos. Aquí tenemos solamente Bogotá. Entonces, de nuevo los fallecidos
reportados acá en esta literatura, y ahí están los fallecidos por 100.000, que oscilan entre 13 por 100.000 en menores de un año y hasta 1.4 entre 6 y 11 años. Bien, entonces sí, definitivamente es una enfermedad importante. Esto es síndrome inflamatorio multisistémico. Ustedes lo pueden ver, ahí he agrupado algunas de las primeras publicaciones más importantes, y hay cortes muy importantes en toda parte. ¿Qué hay publicado en Colombia? Varias cositas. Esto está publicado hace poco en BMC Pediatrics, tal vez el mes pasado, y es un trabajo muy interesante porque son 14 unidades de cuidado intensivo pediátricas en Colombia, como de ellas como 7 u 8 en Bogotá. El N es 70 niños, y si bien sabemos que ha habido muchos más, pues es importante ver cómo nuestros niños llegan mucho más tarde y mucho más malitos que los niños de otros países. Y en este artículo comparan con el estudio inglés y con el estudio americano. Y yo lo que quiero que vean es en estos diagramas que tenemos acá de araña, como por ejemplo vemos que el azul es nuestro estudio colombiano, y vemos más elevado el factor natriurético, la troponina, más diarrea, más hipotensión, más efusión pericárdica. Tal vez en la parte de arriba lo vemos comparado con los ingleses, que están en rojo, y el colombiano, que está en azul. Y tal vez acá en el diagrama de barras vemos como MISCO es el colombiano en azul, el americano es el verde y el inglés es el amarillo. Y apreciemos cómo el shock, la troponina elevada, el factor natriurético, la disfunción cardíaca, la dilatación coronaria, la efusión pericárdica y la hipotensión, todos se ven mucho más en nuestros pacientes. Nuestra tasa de mortalidad en este estudio publicado de intensivistas, que los pacientes llegaron allí, porque algunos no habrán podido llegar o no tienen buena unidad de cuidado intensivo, fue 9%. O sea, a nosotros en Colombia nos está muriendo 1 de cada 10 niños con el síndrome inflamatorio multisistémico. Ahora miremos un poco el long COVID, o por lo menos los síntomas en niños escolares. Miremos en el Reino Unido. Y con un N muy importante, con 260.000 niños, creo que es importante. En el lado derecho tenemos un mapa de calor de los síntomas que superan los 28 días. Así que, por ejemplo, miremos el último, fatiga. Y entonces podemos ver cómo la fatiga llega prácticamente el 100% o al menos el 60% por el mapa de calor hasta el día 28. Y miren la anosmia, que creo que todos ustedes en el consultorio lo han visto, y no sabemos claramente qué hacer, y sabemos por datos en adultos que podría ser un indicador de digamos, lesión cerebral progresiva. Entonces, la anosmia que no mejora es bien importante, y miren a 28 días cómo estamos. Miren la cefalea, el dolor faríngeo. Estos son niños de 5 a 17 años. Y aquí, en el lado izquierdo, vemos los niños pequeños en azul, y en rojito los más jóvenes. Y vean ustedes que en los más jóvenes se ve la duración de síntomas por más tiempo que en los niños, en algunos síntomas que en los niños más grandes. Y estas son características del long COVID entre 150.000 adultos y 12.000 niños y adolescentes. Este es un estudio inglés también. Y entonces podemos ver, comparemos aquí al lado derecho, los adultos en rojo, los niños en azul. Sí, parece que tenemos menos tasas de long COVID, pero en todo caso, miren las incidencias. Por ejemplo, cualquier síntoma del long COVID lo vemos hasta en 400 por 1.000 personas año. Y como se agrupan hoy por hoy todos estos síntomas de secuelas en 3 áreas: salud mental, el overlap físico y mental, y salud física, ustedes vean que por igual en todo lo aspecto tenemos una cifra muy importante, menor que adultos, pero muy importante. Y particularmente miren acá, por ejemplo, las lesiones o las alteraciones neurológicas, casi igual que en niños, las mentales, las alteraciones gastrointestinales o el dolor. Así que, por favor, tengamos clarito que esta no es una enfermedad benigna para nada en niños, que se mueren menos, pero no es benigna. Y para completar esta primera parte, tengamos el tema de transmisión también muy importante. Sobre esto ha habido mucha controversia, pero la transmisión se influencia por la presencia y tipo de síntomas, por supuesto. Entre más síntomas, sí hay más transmisibilidad. Entre más asintomático, menos, pero no la excluye. El tipo y el tiempo de exposición. Muy diferente una exposición
ocasional afuera, en el exterior, que una exposición adentro en un salón de clases por un día completo, por 20 días del mes. La carga viral influye mucho, ahora veremos la carga viral en los niños y las variantes sin ninguna duda, y al final creo que tenemos mucho tiempo para hablar de estos. Algunos estudios reportan tasas de transmisión en los niños similares a los de adultos y otros menores tasas. Eso, digamos, depende un poco de la técnica que se haya usado y del tipo de pacientes. Pero sin duda todos sabemos que la transmisión secundaria ocurre a nivel del hogar y del colegio, y también que la vacunación disminuye la transmisión. Y entonces, si me voy a adolescentes un poco más, los adolescentes evidentemente son mucho más probables de ser infectados que los niños menores de 10 años. Y también los adolescentes transmiten de una manera bastante similar a los adultos. Y hay muchos estudios, yo hoy tengo que hablar de vacunas, así que lo que estoy mostrándoles un par de referencias que están en MMWR del año pasado incluso, en lo que veíamos estas primeras, digamos, brotes en los que el caso índice fue un niño. Y entonces, por ejemplo, miren este estudio que es súper interesante, lo publicaron en abril de este año, que eran adultos conviviendo con niños que estaban en educación 100% presencial en Estados Unidos versus aquellos que iban part-time, a veces al colegio o a veces no, o estaban en la casa. Y esos adultos que convivían con niños tuvieron una mucho mayor, significativamente, posibilidad de reportar o COVID o pérdida de gusto y olfato, así fuera con prueba negativa o pruebas positivas en 14 días previos, comparado con la alternancia. Y ustedes lo ven aquí claramente cuando ven los ORs en los que iban todo el tiempo al colegio que en los que no iban. Esto no quiere decir que no vayamos al colegio, quiere decir que nos vacunemos. Y esto, por ejemplo, es la carga viral, que sabemos que evidentemente en los niños muy pequeños puede ser un poco menor, pero revisen este estudio que también es de este año, con menores de 5 años, 5 a 17 y mayores de 18 años, y vean ustedes por dos técnicas diferentes la carga viral nasofaringea, por dos técnicas y dos laboratorios diferentes, como ustedes pueden apreciar que más o menos el promedio es por el mismo lado. No hay diferencia significativa. Finalmente, una cantidad de outbreaks, de brotes, particularmente con Delta, han sido demostrados cuando los niños están en espacios, digamos, interiores, con gente sin mascarilla y no vacunada, evidentemente, que es el peor escenario. Pero este estudio acaba de ser publicado, bueno, tiene un mes, en noviembre 8, y es un estudio en China. Y lo que quiero mostrarles de este estudio, este es un brote en una ciudad que se llama Putian, en China, de 226 casos a partir de un caso. Y esto fue Delta. Váyanse acostumbrando a estos nombres que seguramente ustedes ya tienen en la cabeza, pero no sobra decirlo. Este número B1-1672, eso es Delta. Bueno, fíjense ustedes que en este brote, aquí les voy a mostrar con la flechita en el centro, aquí en gris, el papá de los niños que fue el primero que lo trajo. Y se lo transmitió a sus 2 hijos de edad escolar. Son estos rojitos. Y estos niños lo transmitieron y en total fueron 226 casos confirmados, de los cuales 34% eran menores de 12 años no vacunados y 140 eran mayores de 12 años, que el 94% estaban vacunados. Las generaciones digamos, de transmisión, la G1 son los niños a los que infectó su papá, G2 en verde, G3 en amarillo, G4 en azul y así hasta sexta generación. Y yo creo que ahí pararon el estudio, en ninguna parte encontré por qué lo habían parado ahí, pero esto es una forma clara de decir, los niños sí pueden transmitir una infección y pueden producirse brotes como este caso. Entonces, las razones 1 y 2 decían, porque la enfermedad es importante y por la transmisibilidad. La 3 y 4 es una enfermedad inmunoprevenible. Y este es un resumen, digamos, como para el que no tenga tanto tiempo de mirar toda la conferencia. Hay estudios de alta eficacia y efectividad en mayores de 12 años, fundamentalmente con BNT162b2. Acuérdense, eso se llama Pfizer. Que al principio no quería yo nunca nombrar las vacunas por el nombre del laboratorio, pero eso ya se volvió común. Pero recuerden, hablar de BNT162b2 es Pfizer. También hay estudios de eficacia con Moderna que les voy a mostrar,
pero no de efectividad porque no se está poniendo casi en ningún lado. Hay estudios de alta eficacia en 5 a 11 años, nuevamente con Pfizer. Hay impacto sobre la transmisión publicado, estoy mostrando lo publicado. Y hay vacunas estudiadas que han sido encontradas seguras y con un índice riesgo-beneficio favorable. Las dos que han publicado son CoronaVac y la vacuna de Pfizer. ¿Qué previene la vacunación pediátrica contra el COVID-19? ¿Qué estamos haciendo si vacunamos a los niños? Pues que no se infecte el niño. De acuerdo, ya vimos por qué. Que no se infecte el círculo cercano del niño. Que no haya brotes y cierres escolares y todos estos días estamos estando sometidos a hacer el certificadito de todos los días porque cerraron un salón completo, porque el otro niño tiene que volver, porque cerró un colegio y vuelve y abre en 15 días. Eso creo que va a continuar así si no vacunamos a los niños. Porque contribuye con las otras medidas no farmacológicas a la mitigación en colegios, porque previene el long COVID y porque contribuye de manera fundamental a la superación de la pandemia. Y esto es porque decimos que es inmunoprevenible. Y entonces aquí lo que les estoy mostrando son dos referencias sobre, en la parte de arriba, hospitalizaciones por otras enfermedades inmunoprevenibles antes de las vacunas. Y solamente para hacer un solo ejemplo. Miren varicela aquí, hospitalizaciones, esto es en los Estados Unidos, en menores de 20 años. ¿En qué periodo? Entre el 88 y el 95. ¿Por qué? Porque no había vacuna. Entonces la hospitalización era 4 a 31 por 100,000. O por influenza, antes de vacunas, 30 a 80 por 100,000. Por COVID, las hospitalizaciones allá, entre 5 y 11 años únicamente, en donde hay vacunas, 25 por 100,000. O sea, que nos comparamos muy bien con hospitalizaciones, tal vez le gane influenza un poquito. Pero miren el número de muertes. Entonces, el número de muertes para hepatitis A, meningo por ACWY, varicela, rubiola, rotavirus versus COVID-19. Ninguna condición le gana a COVID-19 en cuanto a muertes por año en un periodo de tiempo y teniendo en cuenta que aquí solamente estoy teniendo en cuenta 5 a 11 años en los Estados Unidos. Y creo que si hacemos el ejercicio acá con el número de muertes que se han reportado, pues nos va a dar exactamente lo mismo. Yo le digo a mis pacientes, señora, sume todas las enfermedades que están ahí en el carnet de vacunas, o casi todas, neumo, meningo, varicela, hepatitis, y eso no han matado tantos niños como el COVID lo ha matado en el último año. Entonces creo que claramente, comparado con otras EPVs, es la que más urgente requiere vacunación. Creo que ahí es claro. Y entonces viene la historia del asunto. Entonces, más o menos a mitad de año, la Academia Americana de Pediatría, después de todos los estudios que ustedes ya conocen, recomendó vacunar niños y adolescentes mayores de 12 años. Perfecto, muy bien. Y estos fueron los estudios. Ese fue el estudio de Pfizer, el de Frenkel. Algunos casos, bastantes casos en Argentina y en Buenos Aires. En Argentina y en Brasil. Este estudio fue hecho en diferentes partes del mundo. Y lo que quiero que miren acá es que la eficacia vacunal fue 100% en estos niños. Estos son los intervalos de confianza para prevenir COVID y también fue 100% en los niños que, tanto en los que no tenían evidencia como en los que tenían evidencia previa de infección. Pero tal vez lo más interesante de este artículo es lo que está aquí en el rectángulo azul, que es el radio geométrico medio comparando los anticuerpos que generan las dos dosis en niños entre 12 a 15 años de los que generan entre 16 y 25 años, que de por sí sabemos que son más altos que los que generarían en cualquiera de nosotros. Y aún así en niños, 1.76 veces más los títulos geométricos, con un intervalo de confianza súper favorable. O sea, en los niños la vacunación o los títulos que se consiguen son bastante altos. Recordando que a ellos también se les pone los 30 microgramos de vacuna de Pfizer. Ahora, miremos Moderna. La Moderna se llama mRNA 1273. Entonces veamos en Moderna y prácticamente la misma eficacia vacunal. Entre 100, 93, 92%, incluso con una dosis de eficacias vacunales entre 39 y 50%. Y lo mismo, los títulos geométricos al menos tan buenos como los de las personas entre 18 y 25 años, con una tendencia que sean definitivamente mejores. Y esta diapositiva resume el estudio de Pfizer
y el estudio de Moderna. Los dos están publicados en el New England con una diferencia más o menos de un mes. Ahí vemos el número de población, algunos eventos adversos y digamos, el favorable perfil de los títulos de anticuerpos y, por supuesto, la eficacia. Bueno, hasta ahí eficacia 12 a 18 o 16 años, no les he dicho nada nuevo. Esto es nuevo. Esto fue mostrado en noviembre 22. Es ya el seguimiento del estudio de Frenkel, el anterior que les mostré de Pfizer, pero es un estudio a más largo plazo, entre 6 y 8 meses de seguimiento de eficacia. ¿Saben qué tan efectiva fue? 100%. Entonces ya estamos hablando de eficacia. Tal vez esta revista puso mal. Aquí no es effective, sino eficaz. Es alta eficacia porque es el estudio clínico, pero entonces 100% en ese momento. Bueno, ahora sí miremos la efectividad. Como ya se lleva vacunando un tiempo, entonces tanto Israel como el Reino Unido como Estados Unidos han reportado la efectividad, la vida real. Y esto es en 19 hospitales pediátricos en 16 estados de los Estados Unidos entre julio y septiembre. O sea, pleno delta. Quienes saben perfectamente saben que ese momento durísimo para los Estados Unidos. 464 hospitalizados, estoy hablando entre 12 y 18 años. Edad media 15 años, 72% tenían condiciones subyacentes, 68% iban a colegio presencial y había un predominio total de delta. Miren la efectividad vacunal, 93%, cuando es entre 12 y 15, 91%, cuando es entre 16 y 18, 94%. Muy importante ver eso. O sea, la vida real nos sigue mostrando un dato muy parecido al dato de la eficacia en los estudios controlados. Ahora miren los pacientes, los pocos que se hospitalizaron estando vacunados, que fueron 6 niños en 379, ninguno obviamente murió, ninguno tuvo ningún desenlace complejo como los que se ven acá, ventilación mecánica, infusión de vasoactivos, ECMO, admisión a cuidado intensivo, ninguno. Entonces no solamente protege, sino protege contra enfermedad grave. Y esto es Israel. Israel con ya 94,000 pacientes en un caso control, niños también o adolescentes, mejor dicho, vacunados. Vean ustedes cómo la efectividad también es 90%, 7 a 21 días después de la segunda dosis. Para cualquier infección, puede ser asintomática, o para COVID sintomático 93%, lo mismo que mostraron los americanos. Incluso otra cosa muy importante, diferenciar con otras vacunas, particularmente la que se aplica en nuestro medio, una de las que se aplica, que es días 14 a 20, la efectividad con la primera dosis es 60%. Desde la primera dosis hay efectividad. Pero claro, aparece este tema de la miocarditis y sobre eso debemos ser totalmente transparentes y también es pregunta todos los días de los pacientes. Entonces veamos a ver cómo explicamos, porque es un tema muy difícil de explicar para los pacientes y el paciente no entiende mucho este tema de riesgos cuando uno le habla en casos por millón. Eso es bastante difícil. Pero digamos en la parte izquierda de la diapositiva está el resumen de la miopericarditis. Por más estudios que aparezcan, siempre va a aparecer este resumen. Es predominante en personas jóvenes, pero no en niños. Ahora veremos que en menores de 11 años no se ha diagnosticado el primer caso de miopericarditis en ya más de 5 millones de dosis aplicadas en Estados Unidos. La mayoría varones, mucho más frecuente que las niñas. La mayoría después de la segunda dosis. Inicia en las primeras 12 a 72 horas, tiene una clínica aguda, pero la evolución siempre es benigna y ya se han publicado varios artículos sobre eso y recuperación completa. Yo ya he tenido oportunidad de ver 2 pacientes vacunados en Estados Unidos que incluso se vinieron a Colombia en el vuelo de regreso con algún síntoma y cuando llegaron de alguna forma me contaron y que las confirmamos por ecografía. Los niños estaban perfectamente en sus casas, no tuvimos que hospitalizarlos. Ojo, no les estoy quitando importancia. Les estoy diciendo que en general es una enfermedad benigna y que entonces si vamos a mirar tenemos que comparar lo que previene la vacuna versus lo que produce la miocarditis. Entonces, por ejemplo, esto fue estudios iniciales, esto fue como en agosto que se empezó a hablar del tema. Aquí tengo en este lado, aquí como en rosadito, niñas y aquí como en azul, niños, 12 a 17 años. Estos serían los casos de COVID-19 prevenidos si vacunáramos 1 millón de esquemas completos.
prevendríamos 8.500 casos de COVID en niñas, 5.700 en varones. Si miramos las hospitalizaciones, prevendríamos 180 en niñas, 215 en varones, por cada millón de niños vacunados. Las admisiones a cuidado intensivo, 38 y 71 respectivamente. Y las muertes, 1 o 2 en cada millón de vacunados. Casos de miocarditis, por otro lado, o sea, miocarditis leve, 8 a 10 por millón en niñas de esta edad, 56 a 70 por millón en niños de esta edad. En ninguno cuidado intensivo ni cosas de esas. Ahora miremos ya más avanzado el estudio. Esto fue octubre 25, cuando ya se hizo la aprobación de estas vacunas. Entonces, ustedes pueden ver, luego de vacunas de RNA mensajero, en los primeros 7 días, las vacunas de Pfizer en hombres y en mujeres, con dosis 1 y dosis 2. ¿Cuál es el peor escenario? Nuevamente, 16 a 17 años, que hay 70 casos por millón, versus 8 casos por millón con dosis 2 en mujeres. Pero se puede prolongar hasta los 40 o 50 años, donde puede haber 2 por millón. Yo entiendo que eso suena aterrador, 70 miocarditis por millón de dosis, pero por otro lado quiere decir que 9.999.930 no hicieron miocarditis. Pero además que el COVID produce miocarditis muy severa, con una mortalidad casi del 20%. Que hay también miocarditis clásica que se ve a esta edad. Por eso no entendemos muy bien la razón, pero es la misma edad de la miocarditis clásica y que además el síndrome inflamatorio multisistémico produce miocarditis con una mortalidad que ya vimos altísima, que en Colombia es del 10%. Así que aquí estamos hablando de una situación diferente a la que estamos previniendo. Aquí estamos comparando Pfizer con Moderna, porque pareciera que el riesgo es un poquito diferente, que en Moderna se fuera un poquito más hacia hombres un poquito más grandes, pero fíjense que estos estudios comienzan a los 12 años. Así que, en resumen, tasa más alta en varones de 18 o 16 a 25, mayores eventos en 2 a 5, no parece haber diferencia significativa entre las dos vacunas, pero hay algunas observaciones que vale la pena mirar. Eso es el CDC en los Estados Unidos. Esto es Israel, que tiene una experiencia grandísima en los niños. También ustedes pueden ver que con la primera dosis, muy raros casos. Con la segunda dosis aumenta un poco menos en incidencia que en los Estados Unidos, pero es más o menos lo mismo. Y si vacunamos personas mayores, que también los de adultos tienen que estar pendientes en estos, porque también a los 20, 30 años puede haber miocarditis, nuevamente aquí estamos viendo la diferencia entre hombres y entre mujeres, pero la diferencia tan grande que hay producida por la enfermedad, por el COVID, la cual tiene un desenlace mucho más severo que la miocarditis de la vacuna. Y entonces, después de eso han aparecido muchos artículos, ahí les traigo 4 como de los más interesantes, porque ya son muchos casos analizados para saber claramente que su pronóstico es bueno y que la asociación con estas vacunas es un evento extremadamente raro. En niños de 5 a 11 años con vacuna de RNA mensajero, las tasas son desconocidas. Aquí dicen no ocurrieron casos de ensayos clínicos con 3.082 niños, los artículos que ahora les voy a publicar. Y hasta el 24 de noviembre no había habido ni un solo caso de niños vacunados cuando hay un seguimiento específico para la miocarditis. Hasta ayer ya iban 5.200.000 niños con 0 casos de miocarditis. La miocarditis postvacunal en menores de 11 años probablemente es menor o va a ser menor porque al mismo tiempo que la otra miocarditis viral, las que vemos o veíamos con frecuencia antes de la pandemia, son más en los rangos de edad de niños mayores. Y porque la dosis utilizada es 10 microgramos, que es la tercera parte de la dosis en niños mayores. Aquí finalmente esto lo presentó la doctora Ivonne Maldonado la semana pasada, hace menos de una semana, en el congreso que tuvimos, el primer congreso presencial con la Florida International University, en el cual se habló del tema. Y muestra la doctora Maldonado, que saben ustedes que es una autoridad en el tema, cómo son los desenlaces por cada millón de dosis prevenido, ahora sí, a 4 de diciembre, y los casos de miocarditis esperados por millón. Y ustedes ven que los números no tienen comparación.
Ahora, sí es difícil explicarles a los papás y es un tema que no es fácil de afrontar. Bueno, entremos con la vacunación de los niños de 5 a 11 años. ¿Qué pasa en el mundo entero? Estas son recomendaciones de 3 de las autoridades, digamos, más importantes del mundo. Ahí está en noviembre 2 el CDC, luego Canadá en noviembre 19, luego ha habido Francia, el Reino Unido, pero miren ustedes, Canadá hizo una diferencia muy importante. Canadá dijo que 2 dosis en 21 días, pero puede ponerse hasta 8 semanas, ¿no? En Canadá existe una fuerte tendencia a demorar las segundas dosis, lo cual tiene ciertas ventajas demostradas. Así que si el paciente le dice que es tan difícil ponerse las 2 vacunas, si prefiere ponerse esa, ir y volver a otro país a ponérsela, puede ser hasta 8 semanas sin problema. ¿Y por qué estamos hablando de esa vacuna? Porque es la vacuna que ha publicado su eficacia vacunal. Y esta es la eficacia con 10 microgramos en niños de 5 a 12 años. Y quiero que ustedes vean bien este estudio, porque este es un estudio que se publicó muy recientemente, el 9 de noviembre, hace un mes exactamente, y vean que desde la primera dosis en este diagrama se puede ver que la incidencia acumulada de COVID es mucho mayor en los pacientes en placebo que en los pacientes vacunados. Y ustedes ven que entonces la eficacia vacunal que conocemos hoy por hoy es 90.7, con intervalos de confianza entre 67 y 98. Tampoco se reportaron casos severos de COVID entre los vacunados que se infectaron y no casos de síndrome inflamatorio multisistémico, que esto es bien importante. Al 24 de noviembre del 2021, hace unos días, estas eran las cifras de los progresos de vacunación pediátrica en los Estados Unidos, nuevamente datos que mostró la doctora Maldonado, con ya 15 millones de niños y adolescentes de 12 a 17 años, el 60% habiendo recibido al menos una dosis, 12 millones fully vaccinated, la mitad, 22 millones de niños entre 5 a 11 años, es la población, que es el 8.6% de la población, y ya van 5 millones, ¿no? Para este momento, o sea que 5 de 22, un poquito menos de la cuarta parte, ya pasamos del 20%. 5 millones de vacunados al 6 de diciembre. Bueno, hasta ahí lo publicado. ¿Por qué hablo de esas 2 vacunas, de Pfizer o Moderna? Porque es lo que está publicado. Estudios de eficacia y efectividad no existen publicados con ninguna otra vacuna en ninguna otra parte del mundo. Que sí, que en algunas comienzan a mostrarnos algunos datos que pueden ser importantes para nosotros, sí, y esperemos que salgan lo mejor posible. Pero lo publicado es esto. Estos son los estudios de seguridad, tolerancia e inmunogenicidad de la vacuna Coronavac de Sinovac en estudios fase 1, fase 2, publicado hace ya un tiempo largo, el 28 de junio del 2021. Son estudios que con un número muy limitado de pacientes, que ustedes pueden ver acá, 100 a 200 pacienticos, en los que compararon una dosis de la mitad de la dosis de adultos, que es 3 microgramos en azul, con 1.5 en verde, y mostraron que en edades especialmente más grandes, los niveles de anticuerpos neutralizantes se bajaban, y por eso la recomendación de la casa fabricante es continuar los 3 microgramos en los niños de esas edades. Pero ¿qué tenemos publicado entonces de Coronavac en adultos? Efectividad en Chile. Evidentemente un muy buen estudio del doctor Jara, publicado el 7 de julio en el New England, donde muestra que en adultos totalmente inmunizados hay una protección contra COVID-19 del 63%, contra hospitalización del 86% con buenos intervalos de confianza, cuidado intensivo 90% y muerte 86%, y son datos bastante impresionantes y buenos. Tengan en cuenta que con una dosis la protección sí es muy baja, como sabemos claramente con este tipo de vacunas, en general todas las inactivadas. Eso es lo que sabemos de Chile por ahora. Saben que ya han empezado a aparecer algunos datos, pero no publicados, no divulgados oficialmente, sobre efectividad en niños mayores de 6 años. Esperemos tener datos. Sinopharm también tiene algunos estudios en mayores de 6 años en curso, no publicados por ahora, y algunos países aplicándola. Y Sinopharm también está aplicando en Argentina niños de 3 años, como nosotros acá Sinovac. Lo que sí sabemos que son vacunas seguras. Esto es, bueno, de la casa productora de la vacuna, que tiene un reporte hasta octubre 10 de este año con un número inmenso de pacientes aplicados, dentro de ellos niños, y en los cuales los eventos adversos serios son realmente mínimos. Esto lo publicó Chile o lo divulgó Chile hace poco,
con 640.000 vacunados, de 6 a 11 años, apenas 71 ESAVIS, y estos somos nosotros, que a menos que haya salido algo en los últimos 2 días que no he visto, con más de 1.200.000 dosis aplicadas en niños menores de 12 años, apenas 19 reportes leves de efectos adversos, así que son vacunas seguras por fortuna. Con esta diapositiva yo termino la parte inicial de la charla, que es lo que está publicado de eficacia y efectividad de vacunas en pediatría. ¿Qué nos falta saber? Todo esto. Esperemos que, y más cosas, esperemos que sepamos dentro de poquito. ¿Qué necesitamos saber? Resultados de efectividad de vacunas aún no publicados. ¿Qué les mostré? Mostré efectividad de vacuna Pfizer en mayores de 12 años. Es la única publicada. Entonces necesitamos saber de Moderna en mayores de 12 años, pero todavía no ha recibido aprobación para ponerse prácticamente en ningún otro país. Coronavac, necesitamos datos de efectividad de mayores de 3 años. Tampoco va a haber hasta que Colombia no los publique en realidad, porque es el país que lo está poniendo a esa edad, pero de 6 años sí vamos a tener, y algunos datos se han oído por ahí de Chile. Y de Sinopharm, lo que ya les expliqué. Vacunación en niños menores de 3 años, claro, muchas cosas importantes. Necesitamos saber seguridad, eficacia y efectividad, aún sin publicaciones, pero terminando ya el estudio de Pfizer. El estudio de Pfizer debe ser enviado a las autoridades regulatorias para finales de diciembre de este mes. También se está haciendo estudio de Moderna, estudio de Coronavac, y bueno, se espera aprobación en los primeros 2 meses del año entrante para niños. Probablemente la dosis es 1/10 parte de la de adultos, o sea, 3 microgramos. Resultados de ensayo de eficacia con otras vacunas aún no terminados. Bueno, ahí está Janssen, ahí está AstraZeneca, que había parado por el tema de la trombosis y ha vuelto a empezar. Ahí está Covaxin, está CanSino, está Valneva, que es una vacuna, la única vacuna inactivada que se produce en países no orientales. Es una vacuna inglesa muy interesante. Está Novavax, las vacunas proteicas sobre las cuales esperamos oír mucho en el futuro cercano. Está el Mix and Match o esquemas heterólogos. Empecé con Pfizer, seguí con tal, empecé con AstraZeneca, seguí con tal. Eso tiene su método, pero necesitamos saber en menores de 18 años. Refuerzos, algunas cosas que aparecieron hoy. Quiero que hoy sepan que hoy, como ustedes debieron haber leído, la FDA aprobó refuerzo entre 16 y 18 años de Pfizer. Ya se pueden poner allá, pasados 6 meses de la primera, el refuerzo. Israel pone refuerzo desde los 12 años. Y el impacto de las variantes. Hasta una charla que di hace 15 días, decía yo el impacto de alfa, beta, gamma, delta, mu. Ahora tengo que poner Omicron. Y, por supuesto, estudios en pacientes con condiciones subyacentes que, pues, es obvio que necesitan las mejores vacunas, las que generen más respuesta inmune. Entonces, estos 10 minuticos que me faltan, los voy a tomar para hablar un poquito de Omicron. Y, por favor, relájense un poquito, los que están cansados. Yo sé que hemos trabajado todo el día, pero es que creo que el pediatra debe entender esto. Y voy a comenzar desde el principio. Esto ustedes seguramente se lo saben, pero tenemos que entender qué son las tales variantes y por qué los temas que están pasando. Esta es la estructura genómica del SARS-CoV-2 y sus elementos funcionales. Y por supuesto que tiene varias proteínas que son muy importantes, como la S, la E, la M y la N. También tenemos la RDRP, que es la polimerasa RNA dependiente de RNA. Y aquí los podemos ver en las diapositivas y vamos a centralizarnos por ahora en la proteína S o de espícula. Esta es la estructura de la proteína S. Ella tiene 2 subunidades que se llaman S1 y S2. Ustedes las ven acá. Acuérdese que esta proteína lo que hace es pegarse al receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina. Y se pega por esta porción aquí en aminoácidos de la S1 que se llama el RBD o el dominio ligador del receptor. Esta porción que va acá de este aminoácido 306 al 527. Pero estas proteínas en la vida real no son así. Como bien sabemos, las proteínas hacen foldings, pliegues, se mueven para arriba, para abajo. Y ahí aparecen otras proteínas importantes como esto que se llama el dominio del terminal N, que es este de acá, NTD, que iría por acá desde el aminoácido por ahí 10 hasta el 300 o 260, que está mejor, 290. Y otros que están por ahí. Entonces, perdónenme que sea ahí como tan cansón con ese tema como medio
genético, pero párenle bolas a estos aminoácidos. 319 a 541, 613 al 705, que es la unión de S1 y S2, que también es clave. Y aquí tienen las mutaciones, las variantes y sus impactos. No, se van a aprender esto, pero pensemos solo por mirar. Esta es la proteína haciendo el folding, los pliegues, y aquí yo tengo el alfa, la variante alfa. Acuérdense, B117, le decían la variante inglesa. Espero que ya no usen esos nombres más, porque con Colombia nos fue bastante mal con la nuestra. Beta, 1351, le decían la de Sudáfrica, fue inicialmente en Sudáfrica. La gamma de Brasil, la P1, la delta, 16172. Y otras, aquí no está mu, por ejemplo, en esta publicación, otras que no son ahorita los que se llaman variantes de preocupación. Las 4 variantes de preocupación antes de Omicron fueron alfa, beta, gamma y delta. Algunas de estas fueron bien malitas cuando se empezaron a conocer. Lambda produjo, eso era en Perú, mucha zozobra, pero al final no pasó nada con ella. Y aquí estoy mostrándoles nuevamente el dominio terminal N que les acabé de mostrar, la RBD, el sitio de unión al receptor, la porción más específica y la unión de S1 y S2 acá. Y aquí vemos los aminoácidos que están alterados en eso. Obviamente no vamos a pretender entrar en ese tema, pero miremoslo aquí con un poquito más de detalle. Y nuevamente hay una cantidad de variantes, pero vean la alfa, la delta, la gamma y la beta. Y entonces vean aquí algunas mutaciones que lo que vamos a mirar son algunas mutaciones específicas. Miren, la 452, la 484 y la 501. Y hace un año, poquito menos de un año, empezamos a hablar de la mutación 501, N501Y, que la viene en alfa, y comenzó este alfa en Inglaterra bravísimo, y estábamos empezando la vacunación. Entre otras cosas, recuerden que la vacunación se empezó hoy, hace un año. La primera persona vacunada en el mundo fue en el Reino Unido hoy, hace un año. O sea que ha pasado un año y hemos aprendido muchísimo. Entonces, esta alfa nos asustó, pero luego vinieron gamma y delta que unieron esa 501 con esta temible 484, y ahora delta, que tiene unas mutaciones diferentes, pero en la que tal vez la más ominosa es la 452. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hemos estudiado de eso? Que esas 3 que les cité, entonces solamente para que no se confundan tanto, 452, 484 y 501, tienen un potencial diferente de evasión inmune. O sea que lo que importa es qué tanto la vacuna, la mutación hace que o los anticuerpos por la infección o los anticuerpos por vacuna neutralicen menos. O sea, qué tanto el suero de esas personas neutraliza menos. Y entonces vean ustedes, por ejemplo, que si es la 484 sola, entonces la posibilidad de menos neutralización es 2 a 4 veces menos. Si es la 452, que es delta, y también es mu, la nuestra es 1,621. Duro, 2,5 a 4,1, pero lo peor es la 484 y la 501, que alteran la neutralización entre 4,6 y 6 veces menos. Y aquí están nuevamente las más importantes y aparece mu, que es B1,621. Entonces, digamos que ahí todavía el tema sigue, como ustedes todavía se preguntan por qué habla todas esas cosas. Bueno, aquí están actualizadas ahorita las variantes de preocupación hasta antes de Omicron. Entonces, para que este cuadrito es el que sí, tómenle la fotico, porque aquí está la ancestral que llamábamos de Wuhan, la primera, que no había evasividad porque pues, no teníamos datos, pero vacunas muy efectivas. Luego vino toda la primera mutación que hubo, que fue con la que estuvimos todo el 2020, con la que las vacunas han sido efectivas. Alfa, que tenía una gran transmisibilidad, pero no evasión inmune, y las vacunas efectivas. Y de ahí para adelante aparecieron las demás. La más mala de todas en evasión inmune, la beta. Y sin embargo, no proliferó. Esa fue la B1,351 o de Sudáfrica. Y las vacunas, con excepción de la de AstraZeneca, funcionaron perfectas. Bueno, las estudiadas, tal vez vacunas que nunca se han estudiado para estos virus. Y la delta, entonces con transmisibilidad ya muy elevada, evasión inmune 3 cruces, pero aún así las vacunas han servido.
Un poco menos, hemos tenido que poner las segundas dosis, se empieza a hablar de los refuerzos, pero en todas las vacunas han servido. Y esto fue publicado hace 2 días por la OMS, que ha sido como el resumen de cómo fue alfa, beta, gamma y delta. Y eso es para que no olviden delta, porque todo se está volviendo Omicron y delta es el número 1 en muchas partes del mundo, como ustedes pueden ver aquí en este momento. Y entonces vean a delta, incluyendo Colombia, el Reino Unido, Rusia, Norteamérica, Australia. El delta está matando 8,000 personas al día, 7,000 personas al día, y Omicron, que se sepa, no ha matado al primero. Entonces, tengámoslo en su justo balance por ahora. Delta B1.617.2 produjo incremento muy rápido, se volvió predominante en menos de 2 meses, con la excepción de Colombia, comienza a disminuir luego de 2 a 3 meses. Hay diferencias entre países, más transmisibilidad, más carga viral, más infectiva por más tiempo, más severidad y evasión inmune, pero la vacuna funciona. Y entonces, digamos, esta es una diapositiva que hice tal vez hace 1 mes o 2 meses, ya la considero vieja, en la que hablábamos que si es más severa la infección por delta, y decíamos sí, porque por lo menos de 4 estudios, 3 mostraron, tanto el del Reino Unido como el de Dinamarca y el de Noruega, perdón, el de Escocia, que había un mayor riesgo de hospitalización en esta proporción. Estos son los ORs, 2.26 de hospitalización versus alfa, que por sí no era tampoco muy suave. Y claro, si no estaban vacunados todavía más, así que delta definitivamente sigue siendo la variante número 1. Esto es Colombia. Esto es 2020-2021. Marta Lucía Ospina presentó esto también hace menos de una semana en Cartagena, y entonces aquí podemos ver claramente cómo nosotros lo que tuvimos o lo que hemos tenido en ese periodo tan duro fue Mu, que es una variante que no se conocía mucho en el resto del mundo. Miren, Mu del 15 de julio al 15 de septiembre en Colombia fue el 75%, el pico tremendo que tuvimos, con delta en 16%, gamma en el 6%. Hoy, y perdóneme que aquí se me fue la fecha, pero esto es para finales de noviembre, comienzo de diciembre, delta es el 80% ahorita en Colombia, Mu es el 20% en franca disminución, y ahí tenemos los otros. O sea, ahorita nosotros somos país delta con al menos 26 sublinajes presentes en delta. La Mu colombiana, estos son estudios que se han publicado recientemente de la Mu. Este es un estudio en New England Journal, donde la Mu para todas estas variantes contra alfa, beta, gamma, delta es la de mayor evasión inmune hasta que llegó Omicron. Y entonces vean Mu, nosotros tuvimos un pico muy fuerte sin darnos cuenta de una variante con mayor evasividad que la delta. De hecho, lo que tenemos ahora tiene menos evasión que la Mu, y eso es un caso bien atípico en el mundo. Y estas son las diferentes mutaciones en las cuales se confirman 2 de las más ominosas, 484 y 501, que ya les había mostrado previamente. Y entonces estamos ya en diciembre 3, y ha pasado mucho de diciembre 3 para acá, en donde los ingleses ya meten dentro de las variantes de preocupación Omicron. B11529. Acuérdense las letricas de los demás con Mu, que es B1.621. Este es 529. Aquí no le caben la cantidad de mutaciones que tiene Omicron, porque estas son las de Omicron. Esto está publicado el 2 de septiembre, en donde la Unión Europea y el CDC europeo dice que el riesgo de reinfecciones y de infectividad es alto, que los estimativos a pesar de pocos estudios que hay, del impacto de la posible diseminación por toda Europa es muy alto, y que si puede llegar a ser o no resistente a las vacunas, podría ser alto o muy alto, pero ellos no conocían en este momento los estudios que han aparecido esta semana. Estas son el pequeño número de mutaciones que tiene Omicron, más de 50 en la mayoría de sus linajes, pero por lo menos 30 en la proteína S, en el sitio de unión al receptor. Mírenlas ahí. Ahí están las mutaciones que tiene Omicron, y entonces podemos ver al menos 15 mutaciones en el receptor de unión en el dominio de unión al receptor, con otras de lesiones que pueden llegar a ser importantes.
verdadero monstruo esa variante. Y esta ya es la presencia verificada para el 7 de diciembre, había en 57 países, 6 días 54. Hoy debemos haber superado los 60 países. Básicamente, entre más se busque, más se encuentra. Vean que no es en balde decir que en los que menos se busca, pues no se ha encontrado, y en los que más se busca, pues se encuentra. Y esto también del 3 de diciembre lo plantean como en semáforo. En amarillo, dicen los ingleses, transmisibilidad entre humanos, amarillo, con un nivel de confianza bajo porque pues todavía no se sabe mucho. En severidad de infección, probablemente en rojo, tanto para que no nos defienda la infección previa, como que las vacunas tampoco nos defiendan. En rojo, pero con nivel de confianza bajo. Bueno, estas son las preguntas que yo tengo para hoy con Omicron, con la respuesta probable que tenemos a hoy. Por favor, no me crucifiquen si alguna cosa de estas ha cambiado en una semana o en 2. Estaremos informando. El primer punto, impacto epidémico global, es muy temprano para saber. El primer caso fue el 9 de noviembre, pero se reportó el 24. Inicia en Sudáfrica y países circundantes y hasta hace 3 días estaba en 57 países. Las predicciones del CDC europeo es que será la cepa dominante entre enero y marzo en Europa, 2022. ¿Tiene mayor riesgo de reinfección y evasión inmune? La respuesta es un rotundo sí. O sea, en estos pocos días de estudio sabemos que sí. 2.3 más, mayor riesgo de reinfección en Sudáfrica. O sea, personas que habían tenido infección hacen versus otras variantes, alfa, beta y delta, 2.3 veces más riesgo de infección con Omicron. Y hay menor actividad neutralizante post-infección natural. Mayor transmisibilidad, que la transmisibilidad son 2 cosas, la infectividad más la evasión. Muy probable, ha habido eventos de superdiseminación en Dinamarca. Una fiesta, 120 personas infectadas, se ha demostrado Omicron en la mitad de ellos y la mayoría estaban vacunados, por ejemplo. Ninguno ha tenido que ir al hospital, tengo que decirlo. Más rápida diseminación en Sudáfrica. Impacto clínico. Está en observación, pero aparentemente no es más grave hasta lo que se ha dicho. Sin embargo, los periódicos publican muchas cosas. Hasta ahora lo que podemos decir es que los casos publicados son más leves o asintomáticos, pero han sido en población más joven, inmune o vacunada. Vamos a ver, esperemos que pase, esperemos que siga siendo un impacto clínico, pero recuerden, así sea leve, si hay gran cantidad de infectados, pues algunos pocos harán la enfermedad severa y se llenarán igual las unidades de cuidado intensivo. Impacto en diagnóstico, sí, en algunas pruebas de PCR pueden salir con resultados diferentes porque tiene un gen de la proteína S negativa. Esto es importante también desde el punto de vista epidemiológico. No afecta a la prueba de antígeno. El impacto en la protección vacunal es muy probable y los estudios iniciales, esto lo hice ayer y ya hoy tengo muchos más datos sobre eso. Impacto en tratamiento, no datos, parece que no. Parece que ni el Molnupiravir ni el Paxlovid estén afectados. Pero un estudio publicado ayer mostró que Casirivimab, Indevimab se podían comprometer dentro de los monoclonales. Esta es la forma como se ha comportado la variante o las diferentes ondas, llamémoslo así, u olas de enfermedad en Sudáfrica. La primera ola duró un poco de días más en doblar los casos, mientras que esta ola va más rápida que todas las demás. Pero bueno, hay que esperar. Ese es el resumen hasta ayer de los estudios de neutralización en las que en todos se muestra que la variante hace que los anticuerpos se neutralicen o neutralicen la variante entre 5 y 40 veces menos, que eso es bastante preocupante. Vamos a mirar eso con detalle. Esto fue publicado ayer. Esta es la evasión inmune y disminución de la actividad neutralizante por Omicron en pacientes con 2 dosis de Pfizer y que se infectaron. Entonces, digamos que las 2 dosis nos protegen de una manera incompleta, porque estos son 2 dosis, pero cuando tenían infección previa, lo que se llama inmunidad híbrida, o sea, aquellos que se han infectado con COVID y tienen 2 vacunas de COVID, se protegen mucho mejor que los que solo han estado vacunados. O sea, lo que dice este estudio muy inicial, son 12 pacientes, es in vitro, es que 2 dosis de vacuna, en este caso Pfizer,
tiene 41.4 veces menor neutralización. Eso no quiere decir que sea 41.4 veces menos efectiva la vacuna, simplemente que neutraliza menos. Pero que al aplicar booster, y ya les mostré los datos de Pfizer que publicó ayer, incrementa 30, 40 veces, o sea, vuelve a reportarse. Entonces, el booster es muy importante. Pero no vean el panorama tan grave porque las variantes tienen un impacto mínimo sobre la inmunidad mediada por células, disminuyen los anticuerpos. Hasta ahora ninguna variante ha afectado la inmunidad mediada por células. Y la inmunidad mediada por células T es la que protege contra hospitalización y muerte, o sea que probablemente contra eso estaremos protegidos. Esto fue publicado ahorita, está sacado de la panadería, lo publicaron hace 3 horas. Esta es la evasión casi completa si la infección previa fue con alfa, beta y delta. O sea, tengo pacientes que tuvieron confirmado coronavirus, alfa, beta y delta. ¿Están protegidos contra Omicron? 0. Ustedes lo pueden ver en E, F y G. Este es Omicron y esto es la protección para otras variantes. Por ejemplo, este es un convaleciente de alfa y está protegido de alfa súper bien. Este es un convaleciente de beta y está protegido de beta súper bien, pero de Omicron 0. Este es un convaleciente de delta, muy bien protegido con delta, pero de Omicron 0. Ahora, con 2 dosis de vacuna RNA, Spikevax, que es la vacuna de Moderna, no tenemos aparentemente una neutralización buena. Con 2 dosis de AstraZeneca, tampoco. Con 2 dosis de Pfizer, poquito. Pero ¿qué tal que le pongamos AstraZeneca y Pfizer? Un poquito mejor, ¿sí? Entonces, un dato más para la vacunación de mix and match o heteróloga. Pero definitivamente lo que protege, nuevamente como en el estudio anterior, es haber tenido la infección previa y estar vacunado. Ahí sí estamos más o menos protegidos. Entonces, aquellos que tuvieron infección y están vacunados, por ahora siéntanse tranquilos. Pero tranquilos, esto es aquí como el Capitán América. Aquí llega la vacuna de Pfizer. Y les muestro Pfizer porque es la única que han probado por ahora. Este es el impacto de la tercera dosis de Pfizer pre-Omicron. O sea, para aquellos que pelean contra el refuerzo, por favor, no peleen contra el refuerzo, que miren ustedes cómo es la diferencia tan grande entre el que no tiene refuerzo y el que tiene refuerzo. Pero ya se empezaron a aparecer los estudios con Omicron. Al poner la tercera dosis, vuelve a funcionar y volvemos a tener buenos anticuerpos. Entonces, la tercera dosis parece importante. Creo que es la última diapositiva, solamente para mostrarles los ingleses, todos los estudios que ya están haciendo. Hay por lo menos 30 estudios acá que ya empezaron con Omicron. Yo creo, María, y que con eso termino, solamente mostrarles que ahorita estamos en un momento como suave para nosotros y entonces nos podemos llenar de regocijo navideño y de alegría, de amor, y entonces de pronto se nos olvida cuidarnos y recuerden que este mapa cambia completamente en segundos. María, y gracias, qué pena la demora, pero creo que con esto tocaba. Al contrario, qué maravilla de revisión y pues claramente era una cosa que teníamos que hacer. Yo sí pienso que es muy importante como conocer un poco más de lo que está pasando y entender que esto se actualiza día a día y que lo que hablaste la semana pasada, como dirían, lo que ayer fue noticia, hoy es historia. Entonces yo pienso que se aplica perfecto. Tal cual. Hay muchas preguntas, yo tengo varias con respecto a la vacunación con Sinovac y la decisión de tomar, que ya hemos hablado muchas veces, pues tú y yo y en general en los seminarios que hemos hecho se ha presentado mucho sobre por qué se decidió vacunar desde los 3 años en Colombia y están preguntando nuevamente eso con Sinovac. Y si hay algún estudio que se esté realizando y que esa fuera la razón por la que en Colombia y que esa fuera la razón por la que se decidió iniciar Sinovac en Colombia en ese grupo de edad, sin tener los datos de efectividad, pues que claramente no existían publicados. Entonces... Ya me acostumbré a contestar esa pregunta, ¿no? Esa pregunta era difícil, además porque nos costó mucho trabajo. Hago parte del comité asesor y estuve en las discusiones en las que después se dijo que nosotros habíamos avalado eso. Quiero decir ante todo que queremos vacunar a los niños contra el COVID y que si está Sinovac y es la única disponible, vamos a vacunar a nuestros pacientes con Sinovac y yo la recomiendo todo el tiempo para el paciente. Entre más me pregunta el paciente, más le cuento cositas, porque la gente sabe de las cosas. Ahora, ¿por qué se tomó esa decisión? Pues es una
cuestión que a nosotros no nos queda todavía del todo claro. El comité asesor discutió por días esta circunstancia y evidentemente se estaba hablando más de las vacunas que había publicaciones cuando el ministerio nos informó que la vacuna que se había comprado era Sinovac. Entonces, pues obviamente, pues, es Sinovac. Ciertamente nuestra discusión también se centró en mayores de 6 años, nunca en mayores de 3 años. Se tomó 3 años, eso no se discutió nunca en el comité. Bueno, se toma en 3 años. Sinopharm ha hecho lo mismo en Argentina y ahí van. Obviamente nosotros somos positivos en el sentido de que no vamos a decir que la vacuna no funcione. Yo creo que en Chile los datos en adultos muestran que va a funcionar. Yo creo que la efectividad va a ser entre 60 y 70%, lo cual no está mal. Y como le digo a mis pacientes, a mí me da mucha tranquilidad de espíritu pensar que en enero o febrero todos los niños de un colegio, un jardín, estén todos obligatoriamente vacunados o con profesores todos, ojalá obligatoriamente vacunados, y con la mayoría de papás, pues con excepción de esos que son tan inteligentes que no se vacunan y que saben más que nosotros de la historia de la humanidad, pues con eso sí no los podemos convencer, pues vacunados, y será un ambiente muy, muy seguro. Así que tanto como pediatra como infectólogo, promuevo claramente que estén vacunados nuestros niños y veo ventajas sobre la estrategia, y seguramente el tiempo demostrará que la efectividad va a ser aceptable y ya veremos si hay que poner refuerzos o no, o lo que sea. Eso es una cosa. Otra cosa es mi segunda diapositiva, en la que yo digo que yo puedo decir lo que yo creo y lo que he estudiado y que tengo también libertad de expresión. Entonces, en ese aspecto también mis compañeros del comité saben que yo me he expresado en diferentes partes diciendo, venga, tal vez no se cumplieron los protocolos que normalmente hacemos, lo entiendo y estoy, como les digo, avalando el que estén poniéndola, pero no hubiera sido mi primera decisión. Pero ya se tomó y creo que ningún pediatra puede estar en contra de eso. Pero que si un paciente de los de ustedes tiene la posibilidad de ponerse vacuna en otro lado, pues decisión de ellos, perfecto, funciona, seguramente tal vez decenas y centenares de nuestros pacientes ya se han vacunado en otro lado y lo que sea. Pero Teniendo en digamos, ahí cuenta, lo paro, pero yo sí dejo claro que yo avalo, no estoy en contra, nunca estoy hablando mal, pero sí hablo también directo y lo digo como yo creo que es la cosa. Teniendo en cuenta también que hay muchos de nuestros pacientes que viajan a otros sitios en donde la vacuna no es aceptada. Entonces tenemos esa dificultad también, que mientras, o sea, en la medida en que empiecen a exigir la vacunación en niños para el ingreso a los países, que en este momento todavía no está, porque muchos de los países todavía no están vacunando o no tienen las coberturas vacunales en niños como para exigirla como requisito para el ingreso al país, pues sí va a empezar a pasar y muchos de esos países no aceptan Sinovac. Entonces esa es la razón por la que muchos de nuestros pacientes están yendo a vacunar, obviamente mayores de 5 años, porque también tenemos la limitante de que entre 3 y 5 años pues no existe esa posibilidad. Tenemos varias cosas que tenemos que empezar a decidir sobre la marcha y que sé que no tenemos la información todavía, y es la pregunta del mix and match entre las dos dosis de Sinovac y la de Pfizer, que sería un poco lo que hicimos con los viejitos al inicio de la pandemia, que fue los vacunamos con Sinovac y se puso el booster posteriormente con Pfizer. Entonces, o pues cambiando de plataforma. No sé qué piensas con respecto a eso, y pues yo sé que no tenemos la evidencia ahorita para hablar claramente, pero pues Bueno, que nos cuentes un poco de qué piensas. digamos, estamos ante un grupo grandemente olvidado de la medicina colombiana, que es el pediatra de consultorio, aquel que si se le ocurre poner una vacuna es un mercader de las vacunas, aquel que si recomienda, ese es como un grupo ahí en el que, oh, terrible, esa no es la pediatra real, bueno, todas esas cosas, pero es evidente que en Somos todos, nosotros, sí. sí, como nosotros, exacto, somos de esos. Pero lo que yo quiero decir es que, ¿por qué digo eso? Porque hay recomendaciones, no recomendaciones, cosas que uno tiene que pensar. O sea, si Sinovac es una vacuna que con una dosis nunca es tan buena en protección, yo le digo al paciente, o se vacuna rápido con las 2 dosis, o si usted tiene el viaje pendiente, pues yo no vería ningún problema en que se ponga el Sinovac y se ponga un primer Pfizer, y es como la primera dosis, pero se tiene que poner el segundo Pfizer. Completa la segunda después, ¿Cierto? exacto, claro. Entonces yo considero, eso no es un mix and match, eso es un invento mío con mis pacientes así.
Si el paciente ya se puso la segunda dosis, e insisto, yo soy de los que le digo, vaya rápido, a los 28 días póngase la segunda porque así es que va a estar protegido, pues ya no voy a pensar en mix and match antes de 6 meses. 6 meses. Porque sí, con Sinovac y Pfizer, el mix and match en adultos es 6 meses, y además porque de corazón creo que estos refuerzos en los niños, a menos que Omicron sí termine siendo una amenaza terrible, no va a ser tan necesario por los niveles de anticuerpos que hacen. Pero como los niveles con Sinovac sí definitivamente son menores, eso no lo duda nadie, que con Janssen, que con AstraZeneca, que con Pfizer, que con Moderna, pues evidentemente eso es una pregunta por responder. Entonces yo en este momento diría, solamente le digo que se vaya a vacunar el que tiene el pasaje ya. El que me dice que está pensando en irse en 2 o 3 meses, le digo, venga, póngase Sinovac rápido y después. No vamos a esperar a que le dé mientras viaja, Lo exacto. más probable es que nos diga Chile en 15 días, en 20 días, venga, ahora sí tenga 80%, doctor Torres, para que lleve para la casa, no moleste, 80% de efectiva, y yo soy el primero que digo, qué maravilla, qué felicidad tan grande, ¿sí me entiendes? Uno lo que no tiene que estar en la posición es de decir que estoy en contra de la vacunación, no, estamos a favor, simplemente tenemos derecho a pensar y a leer y a mirar, ¿sí? No unanimismos. Tengo un mensaje por el privado en que plantean esa opción, que es por qué no esperar a tener mejor visión de la enfermedad en general antes de vacunar a los niños. No sabemos aún efectos secundarios a mediano o largo plazo. La vacuna no evita la transmisibilidad, que eso está confirmado. Entonces, ¿por qué el argumento, que lo que dicen es evitar la retransmisión a adultos? Si se evita la transmisibilidad, entonces, ¿por qué no dejar solos a los adultos en vacunas? Bueno, Y yo pienso que esa fue la charla que tú diste. Pero es un argumento súper chévere y ya me encantaría tomarme un café con esa persona porque, es más, he apreciado compañeros respetables que también han dicho eso y creo que es un tema de charlar. Lo que yo creo, nuevamente, yo no estoy de acuerdo en que la enfermedad sea benigna en niños. Yo he visto niños muy graves, he tenido pacientes míos intubados, he tenido que ver muchos niños malitos, y pues que 260 niños sean muy poquito de 120 muertos, sean muy poquito de 128.000 muertos en Colombia, pues me parece que 260 niños son absolutamente intolerables cuando vacuno contra varicela, cuando vacuno contra hepatitis A, y eso no se muere nadie. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Que la vacuna no disminuya la transmisibilidad, mucho cuidado, porque eso es como decir que las vacunas no sirven y que uno se infecta con las vacunas. Ah, no, que sí, que se puede uno infectar con vacunas, pero que la posibilidad que se infecte con vacunas es entre 25 y 40 veces menos que si no está vacunado en adultos, y eso en niños no tiene por qué ser diferente. Y que la disminución de la transmisibilidad con vacunas también es 60% menos que si no está vacunado. O sea, entonces, ¿para qué nos vacunamos? O sea, si nos vamos a infectar igual, no, ojo con esas generalizaciones. O sea, la vacuna sí protege contra transmisión, no universalmente. La vacuna sí protege contra infección, no universalmente, pero sí con un porcentaje muy grande contra hospitalización y muerte. Pero aún así creo que la persona que hizo la pregunta puede seguir teniendo algunas cosas que son importantes de discutir. Ah, otro tema, por favor. Efectos a largo plazo de las vacunas. Muéstreme la primera vacuna con efectos a largo plazo. Entonces, ese cuento, pues que no tenemos experiencia, hombre, llevamos Más ahorita con Sinovac, que es la plataforma que conocemos, además, porque es que llevamos, si fuera... llevamos 10.000 millones de dosis puestas en el mundo. Bueno, pues yo no sé si de verdad el chip exista y toda esa vaina, pero en realidad lo que producen las vacunas, como se ha visto con la trombosis de AstraZeneca, con lo de Janssen, estos son cosas a corto plazo y eventos por ahora infrecuentes, pero totalmente aceptable la discusión porque son vacunas experimentales. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero estamos en una pandemia, no olvidemos eso. Hablan del refuerzo para niños vacunados de 12 a 18, que tú ya lo nombraste, a los vacunados hace 6 meses con Pfizer. Ya sabemos que están apareciendo ya las autorizaciones de refuerzo, porque es que hasta ahora están empezando a cumplir los 6 meses de la vacunación. Entonces, eso es lo que pasa, que vamos a tener que ir tomando las decisiones en la medida en que vayan cumpliendo el tiempo. Eso sí es bien importante porque vamos a ver cambios en esas recomendaciones. Digamos que si no hubiera habido Omicron, probablemente no estábamos hablando de refuerzos porque ya vieron que con Pfizer es 1.6 veces los anticuerpos de gente joven y sana, ¿cierto?
pero con Omicron el cambio hoy en Inglaterra, hoy cerraron Inglaterra en gran parte, y el cambio en Estados Unidos es 16 a 18, y el 16 es porque están los estudios y porque acuérdense que allá ya Pfizer tiene aprobación full, no es aprobación de emergencia, ya tiene nombre comercial, ya tiene todo, ¿sí? Entonces, ese es el tema con los refuerzos, pero yo sí estoy convencido que varios países y algunos movidos por el tema Omicron, que es muy mediático y muy bravo, y con los datos de los últimos 3 días, que se necesita la tercera vacuna para estar protegido, pues seguramente pueden migrar hacia eso un poquito antes. De Omicron, por ahora, tal vez un dato muy importante es seguir viendo el efecto clínico, porque por ahora no parece tener un efecto clínico muy grave, pero toca Significativo. esperar, toca esperar. Hay una pregunta también con respecto a la aprobación de Sinovac por la EMA y al ingreso a la Unión Europea de esas vacunas. ¿Por qué no lo ha hecho si son aprobadas por OMS? Porque el laboratorio no las ha presentado, ni allá ni a la FDA. El laboratorio en alguna presentación que yo les oí dijo, ¿qué fue lo que dijo? Que porque no era mercado para ellos, algo así, no lo sé. Pero el laboratorio simplemente no las ha presentado a esos mercados, a esos entidades regulatorias, entonces no es por eso y no más. Perfecto. El doctor Enrique Gutiérrez tiene algunos comentarios, pero no me ha hecho ninguna pregunta. No sé si quiera que le den el micrófono. Dale, Enrique, de eso hablamos el fin de Enrique, semana. Susan, ¿le puedes dar el micrófono al doctor Gutiérrez? Empezamos como en la Ouija. Enrique, ¿estás ahí? No sé si está ahí presente o no. Muy interesante ver también cómo tuvimos ese piquito chiquito de aumento de casos en niños. Hace 20 días hablamos de 4.000 en 15 días y ahorita tenemos cero muertos en estos 15 días. Un reporte en el que disminuyeron de 4.000 a 3.000, que no sé si eso es representativo o no, porque sabemos que no les están haciendo mucho prueba. Y la confusión que tenemos o la dificultad que tenemos en el diagnóstico ahorita, en el sentido de que se nos están sobreponiendo las otras, o sea, tenemos influenza, tenemos sincitial, tenemos adenovirus, tenemos otra cantidad de virus que nos están, tuvimos un año y medio de paz con los niños sin jardín infantil y sin colegios, sin infectarse tanto por esa razón. Y ahorita, pues, ¿a quién le hacemos prueba? ¿Cómo vamos a decidir? Entonces, el tener los niños vacunados, tenemos que tomar la decisión de qué tantas pruebas vamos a hacer para diagnóstico de COVID y a quién le vamos a hacer. Entonces, esa es otra pregunta que me parece que es importante. El doctor Enrique, ahí está abierto tu micrófono, pero lo tienes tú apagado. Ahí ya te vi. Ya lo tengo, ya lo tengo abierto. Muchísimas gracias. Primero, Carlos, una felicitación por tan completa conferencia, tan ilustrativa y también expresada. Tengo algunos comentarios, como el último tal vez en relación con el Omicron. Marta Ospina acaba de manifestar que es muy probable que Omicron esté circulando en Colombia y se fundamenta en esta afirmación en la dinámica viral, que se ha demostrado su fácil expansión en más de 50 países en el mundo, qué sé yo. La otra cosa es que en diciembre 3, INVIMA autorizó Pfizer en mayores en el grupo de 5 a 11 años, que no estaba. Antes estaba en 12 a 18, pero ahora. Y para mayores de 3, pues estaba Sinovac. Sinovac, que es la vacuna que se recomendó ya hace bastante tiempo para niños, porque es una vacuna inactivada con esa tecnología que conocemos desde hace mucho tiempo y muy bien tolerada. Entonces, hasta ahora, creo que van más de 2 millones de niños de 3 a 11 años que han recibido la vacuna. Eso es bien importante. La otra cosa que mencionaste muy claramente fue el número de mutaciones de Omicron. Si tenemos en cuenta que alfa, beta, delta tenían de 4, 6, 8 o 10 mutaciones de la espiga, Omicron tiene mucho más de 27 mutaciones, que lo mostraste muy bien en la diapositiva, pero eso no ha hecho que sea más grave
desde el punto de vista de vitalidad. Sí se sabe que es mucho más contagiosa, mucho más transmisible, pero aparentemente no es mucho más grave en términos de hospitalización o de requerimiento de cuidado intensivo. Eso es así. Yo creo que estos eran los dos comentarios que quería hacer, Carlos. De nuevo. Aprovecho, Enrique, tus comentarios y decirte que qué gusto verte. Nos vimos hace poquito y además fue muy agradable. A ver, todo totalmente de acuerdo. O sea, lo que dice Marta Lucía creo que es súper importante. En Colombia parece negativo y yo dije que los países que no lo testean no salen, pero no fue diciendo que no testeamos. Es que ella nos explicó la semana pasada, algunos que no entendíamos bien el tema, que Colombia lo hace con cierta frecuencia porque esto hay que unir, hacer un pool de muestras como lo hacen la mayoría de países del mundo y incluso tenemos mejor vigilancia genómica que los otros países de Latinoamérica. Pero apenas toque testear, seguramente aparecerá Omicron. Eso no creo que haya una razón para decir que no. Muy probable. Pero la publicación de hoy o de ayer del Instituto Nacional de Salud reporta que no hay casos todavía de Omicron dentro de lo que hay. Son de la semana pasada. Sí, que son lo mismo que les mostré. Delta con un poquito de Mu. Pero ahorita lo de la letalidad, ¿cómo me gustaría que fuera así? Y yo le hago, aprieto dedos pensando que sea así. Hace 2 días apretaba dedos pensando que no hubiera evasión inmune con las vacunas. Y los resultados de 5 estudios, todos publicados de ayer a hoy, muestran que necesitamos la tercera dosis para ellos. Ojo, pero por ahí alguna persona pregunta y viene el chat que por qué si no mata a nadie, ¿para qué vacunamos? Y eso más, digamos, nadie está diciendo que toque salir a ponerle a todo el mundo ni que entremos en el drama de Omicron como que sea así. Pero lo que pasa es que ahí sí, Enrique, los estudios que han hecho hasta ahora han sido de gente joven. O sea, los pacientes que han mirado son gente joven, no se han mirado otro tipo de pacientes. Sería buenísimo porque eso ha pasado, que suceda. Digamos, por ejemplo, con beta, más o menos pasó eso. Pensábamos que iba a generalizarse sobre alfa y no pudo con alfa y era más transmisible. Esperemos. Yo creo que esperemos. No hay de otra con Omicron, pero creo que es toda una historia por contar y creo que todos los días va a haber cositas nuevas ahí, María Isabel, en ese tema. Totalmente. Es una historia que se está empezando a escribir. El otro tema de preocupación, Carlos, y no estoy hablando de virus, el otro tema de preocupación es el resurgimiento de estos antivirales anti-COVID, que parecen muy eficaces, que seguramente no los vamos a tener aquí por su altísimo costo, pero que sí pueden disuadir a la gente de vacunarse. Porque si ya tengo un mejoral para mi dolor de cabeza, ¿para qué me voy a poner una droga inyectada? Entonces, ese para mí es un riesgo que hay que evaluar con mucho cuidado, porque dices, no, ya tenemos la cura, yo me tomo 5 días, 2 veces al día, 2 cápsulas de esas y ya no tengo problema. Entonces me preocupa el impacto que estos antivirales, hay 2, pero hay uno tercero también muy avanzado de otro laboratorio que no recuerdo en este momento, pero me preocupa el impacto que eso pueda tener en la gente para la vacunación. Lo ideal sería, digamos, lo ideal sería los 3 componentes de prevención. Bueno, además, por favor, no olvidemos lo más importante, la mitigación, porque no ha habido variante que le gane al tapabocas. Tapabocas, sí, exacto, y distanciamiento social. Distanciamiento ni nada, entonces pilas con eso. Vacunación, antivirales para pacientes que empiezan a tener síntomas delicados en casa, porque esa es la indicación. Creo que la mejor forma de disuadirlo es que el tratamiento vale $700, ¿no? Entonces creo que eso ayuda el costo. Inglaterra ya lo está dando, ¿no? Y la tercera es tener pruebas de laboratorio facilísimas, hechas en casa para que uno se la haga y se aísle. Pero pues eso depende mucho de la disciplina de la gente. Ahorita la gente no se hace prueba, no porque piense que se va a morir, porque dice, ya tengo 2 vacunas o 3 y tengo todos los síntomas. Yo mejor voy a trabajar así porque si no pierdo plata, porque si no sé qué. No me voy a aislar. En todas partes del mundo y eso es muy complicado de manejar.
Hablan de qué recomiendas hacer ahorita en razón de la cepa de la variable delta. Preguntan aquí si hacer PCR o antígeno. Sí. ¿Qué recomiendas? Es un tema un poco técnico, María, y porque Sí. yo puse una diapositiva ahí, entonces miren, no. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que en las PCR, depende de la técnica que se use, se miran a 2 o 3 targets diferentes. Y entonces muchas miran la N, la R de RP y la S. Los que miran la proteína S, como parte de eso, van a encontrar PCR positiva, S negativa. Eso es Omicron. Eso fue alfa en su momento, ¿sí? Pero la PCR total es positiva, ¿cierto? No hay prácticamente ninguna prueba que sea PCR solo con proteína S. Entonces le va a salir la N o la RDRP, las otras no se alteran. Entonces, hoy salió un editorial, lo acabo de leer ahorita antes de conectarme, que dice que sería una forma para que en los países en vías de desarrollo, sin ingreso a análisis genómicos fáciles, podamos tener un seguimiento de Omicron. Pero no es que la PCR salga negativa. Y el antígeno sí definitivamente no parece por ahora negativizarse, porque el antígeno busca la proteína N casi siempre, y las mutaciones no parecen alterar eso. La otra pregunta, que es la pregunta del millón, es cuándo vamos a tener Pfizer. Ya sabemos que se aprobó en Colombia ya en niños en la población de 5 a 11 años, pero la disponibilidad comercial de la vacuna, ¿cuándo va a estar y cuándo van a entrar? Me imagino al privado, o si van a entrar al privado o no, o cómo va a ser eso. Si tienes alguna información al respecto. No, ninguna. Sería trasladársela al doctor Arregocés y al ministerio, hasta donde yo sé. Lo que dijo el doctor Arregocés es que hasta el año entrante, o sea que Sí. este año ya no va a haber Este vacuna de año Pfizer disponible para niños. no, por ahora sé que no hay ninguna intención. Sí, no, pues yo Hay un comentario que he oído por ahí, porque tú sabes cómo se vuelven las cosas. Entonces dicen que Pfizer es tan mala gente que se inventó una vacuna que no puede servir la que ya teníamos, sino que toca comprar la nueva porque viene en una jeringuita, que la presentación, que le cambiaron el buffer. Eso es mala intención o ignorancia, ¿sí? El buffer se cambió para que dure más tiempo por fuera de la nevera, porque esa que están poniendo en Estados Unidos dura mucho más tiempo por fuera de la nevera o en nevera y no en ultracongelación. Y hacia allá van las de Pfizer y las de Moderna, y las que vienen también de RNA mensajero, que no necesiten nada. Y la dosis es porque, dígame, usted con una jeringa, todos somos unos vacunólogos los machos, ¿cómo sacamos 0.1 mililitros? Hágame el favor. Entonces toca, y va a haber una jeringa diferente para la de los niños mayores. Pero la presentación tiene que ser distinta, porque si no, por volumen no hay forma de que tú puedas calcular lo que vas a poner. Están preguntando por vacunas en mascotas, no sé si hay alguna cosa que tú sepas sobre eso, pero no tengo ni idea. Es Néstor Araujo, un paciente mío muy querido, pero Néstor, me rajaste. No tengo idea. Sé, o sea, lo que sí puedo decir es que el COVID se ha confirmado al menos como en 25 mamíferos. Algunas mascotas. No creo que sea amenaza para los humanos, no se ha demostrado eso. Más bien los humanos podemos ser amenaza para algunos animalitos que se pueden morir. Y en cuanto a vacunas en animales, de pronto, Néstor, estoy equivocado, creo que no, mejor dicho, no sé, ¿para qué digo? No, pues mira, Carlos, si me permite la palabra, Marisabel. Claro. Acuérdense que en la medicina veterinaria, la vacuna múltiple contra perros y gatos, la leucemia felina, etcétera, hay una vacuna pentavalente que incluye coronavirus. Los coronavirus son antiquísimos en la humanidad. Ustedes todos saben que es causa de infecciones respiratorias banales en el ser humano, y en los animales está incluida la vacuna de coronavirus en los perros y en los gatos a partir del año de edad, para aclarar un poquito ese punto. Bueno, y la otra cosa, Carlos, que tenía, y que tal vez hubiera, o vale la pena que lo menciones en futuras charlas, es la vacuna que ya está de DNA, de ADN, que es una vacuna china que se llama ZyCoV-D. Sí. Es una vacuna china de ADN plasmídico que ya está aprobada y la están usando en 3 dosis a partir de los 12 años de edad, 0, 28 y 56 días, por vía intradérmica. Entonces, valía la pena comentar un poquito más de esta vacuna de ADN. Pues agradezco los dos comentarios. Como la charla no era vacunas en general, no tomé el tema, pero digamos, podemos decir esto.
Para la primera pregunta que me hiciste caer en cuenta con lo que hablas de los animales de una vacuna más general, todo el mundo está corriendo a hacer vacuna contra Omicron y todo eso sin saber si se va a usar, pero también hay una carrera grande para hacer una vacuna pan-sarbecovirus. Se llama así y eso está corriendo y se espera hacer una vacuna pues que aquí en adelante ojalá nos sirva porque digamos, la próxima pandemia, todo el mundo habla de eso, volvemos a hablar de influenza, pero cualquier otro coronavirus se puede atravesar por el camino. Entonces, primero. Segundo, sí, las vacunas de DNA tuvieron un retraso después de que la de Inovio, que es la americana, se retrasó un poco, pero de hecho Colombia ya hizo unos negociación con Inovio y es posible que sea una de las vacunas que aquí vayamos a tener. Esta vacuna china que tú cuentas es muy interesante y solo para complementar lo que dice Enrique, nosotros seguimos hablando del número de vacunas que tenemos y otras poquitas que hay en otras partes. En el mundo, ahorita hay más de 18 vacunas en uso, especialmente en países de Asia, donde hay muchas vacunas inactivadas, hay vacunas proteínicas, no olvidemos eso. Las vacunas proteínicas van a ser boosters fundamentales. Novavax, la de la Universidad de Texas, y como 6 o 7 más en el mundo. Y las vacunas nasales, que ya están en fase 3 ahorita, que son vivas. También muy está preguntando el doctor Jacome con respecto a las vacunas intranasales. Precisamente estaba saliendo exactamente esa pregunta. Sí, y sí, pues Álvaro, lo que todavía falta un poquito de tiempo para saber un poco más sobre eso. Sí, pero son vacunas vivas y lo que hacen es hacer una cosa que se llama, trabajan con los codones de la proteína. Entonces lo que hacen es hacer un virus nuevo. Es María Isabel Usher, pero no es Usher, le cambiaron todo, pero por fuera es María Isabel Usher. Es el virus vivo, pero le cambian, es impresionante esa tecnología. Esos son los ingleses y están en fase 3 ahorita. Sí. Hay una pregunta que es la pregunta importante y del millón y es, 2 de Pfizer, 1 de Moderna, la vacunación de Moderna en mayores de 12 años que la aprobaron en Colombia ya, o sea, ¿qué feeling tienes al respecto? La dosis de la aplicación de la vacuna de Moderna que están poniendo, si se pone dosis completas, se pone mitad de dosis, lo reactogénica que está haciendo y esto pues para todos los que nos hemos vacunado. Voy a comenzar por la parte buena, la mala y la que no sé. La buena es que evidentemente el booster heterólogo es muy bueno. Claro. Y que si ahorita miráramos solo por estudios de anticuerpos, un esquema muy cercano a lo más alto sería 2 de Pfizer, 1 de Moderna. Eso está demostradísimo y publicado hace ya como 2 o 3 meses, mejor que 3 de Pfizer. Ahora, ojo, porque el que tenga más anticuerpos no necesariamente quiere decir que lo protegió más o algo así. Digamos, todos estarán protegidos, pero esa parte está bien. Eso es lo primero. Lo segundo, yo les mostré los datos de eficacia publicados con un mes de diferencia de Pfizer, el estudio de Frenkel, y de Moderna, el de estudio de Ali. Pero Moderna no lo ha probado nadie. Después no le está aplicando Colombia, ¿no? Y otros países, supongo, pero digamos de esos países grandes, nadie. Esto tampoco es una crítica, simplemente ¿por qué? Porque a la FDA le dijo a Moderna, venga, haga otra vueltica y mire si le puede bajar la dosis. Y tuvimos una reunión el otro día con los directivos de Moderna y ellos están trabajando en ese tema. La FDA pidió más porque dijeron, venga, los anticuerpos son tan buenos y ustedes poniendo 100 cuando con 30 de Pfizer están bien. 30 de Pfizer tenemos, exacto. La gente se tuesta, pues ¿por qué no miran a ver? Y entonces en esas está Moderna trabajando para demostrar que de pronto una dosis menor, y no sé si 50, 75, sea lo que van a poner en mayores de 12. De hecho, en las recomendaciones de FDA es poner en la mitad de la dosis. Sí, esa es otra historia, que se demoró un tiempo que fue perdido, casi un mes, entre que se hizo la recomendación aquí en Colombia de bajar a 50, a que de verdad el INVIMA lo mostrara la semana pasada y que comenzaran, creo que estos días ya comenzaron a poner 50. Y eso más que por lo que se pone la gente mala, que todos sabemos que, pues digamos, sí es muy incómodo y todo, pero lo protege, es porque sí va en contra de la vacuna, ¿no? No, y no solamente eso, sino que tenemos más dosis.
O sea, desde el punto de vista de Claro, costos y de protección y de disponibilidad de vacunas, tenemos más dosis para los demás. la vacuna moderna es una machera. Mira, Argentina, por ejemplo, es un país que está poniendo a puesto Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca. Muy poquito Pfizer, hicieron los estudios, pero muy poquito Pfizer. Moderna, ni una. Y nosotros tenemos cantidades de Moderna y mucha gente de la población general no está apreciando que tenemos una super vacuna, pues porque ha cogido el run run de que esa vaina lo va matando a uno. Entonces yo sí creo que, digamos, para los adultos 100, para los menores, el estudio de Moderna va desde los 6 meses, igual que el de Pfizer, con dosis de 25 y creo que dosis 5, 25 y 50. Están mirando eso. Pero sí, yo creo que el tema de 12 años es que creo que tienen que bajarle la dosis un poco. Sí, exacto. Yo sí pienso que es Pero importante. yo soy un súper amigo de Moderna, me parece una súper vacuna. No, pues excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a tener que seguir invitándote porque pues porque no sabemos. Hay pregunta de si que hay el estudio que dice que solamente protege por 6 meses. Claramente estamos hablando de que probablemente nos va a tocar seguir vacunándonos como influenza, pero no tenemos la información todavía, así que pues va a tocar esperar a ver qué pasa, cuánto nos duran los anticuerpos y qué El tal problema con respuesta. todo eso, el problema con todo esto, como para que al final quede un toque balanceado, es que hemos hablado todo de anticuerpos y no hemos hablado de inmunidad mediática. Correlato de protección. Y no hay correlato de protección. Entonces, en realidad, por ejemplo, yo entiendo la pregunta de la gente, de la persona que dice, que creo que es José Antonio Galán, que dice que OMS dice que solo protege 6 meses. Digamos que ante las variantes tenemos que poner el refuerzo, pero las vacunas pueden proteger más tiempo. Eso depende de cada persona, porque como no tenemos correlato, pero no podemos arriesgarnos en época de variantes. Y probablemente no sea la última variante, ¿no? Así que habrá tema para largo. Aquí seguimos. No, pues aquí estás invitado. Cada vez que necesitemos, te llamamos y pues claramente vamos a estar viéndonos nuevamente el año entrante. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que pasen una muy feliz Navidad, que disfruten, que se sigan cuidando, que disfruten el regalo que les va a llegar para sus pacientes. Y pues queremos darle nuevamente las gracias a nuestro fondo financiador por acompañarnos durante todo este año, a PTC y a Pfizer, porque gracias a ellos pues tenemos la posibilidad de hacer este tipo de eventos de tan alto nivel y en donde podemos de verdad discutir temas que son muy importantes. Muchas gracias, Carlos, No, con mucho gusto. y gracias a Placer. todos por su presencia. El Próxima doctor presencial, Gutiérrez, Marisa. gracias por estar ahí. Y sí, el próximo tiene que ser presencial y tenemos que poder abrazarnos y vernos. Y yo pienso que ya estamos saliendo de esto. Entonces, pues muchas gracias a todos. Descansen y pasen unas felices fiestas y nos vemos después de la mitad de enero nuevamente. Y feliz Navidad a todos. Sí, feliz Navidad. Disfruten mucho. Chao. Un abrazo. Chao, Carlitos. Chao, Marisa.